Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Es un honor tener la invitación de estar participando aquí con ustedes dentro de este gran foro. Y después de las excelentes pláticas de la doctora Griselda Fuentes y el doctor Javier Zorrilla, donde podemos ver, y ahorita vamos a revisar rápidamente, ¿no? Vamos a hacer un repaso de la importancia del diagnóstico. Lo de AME es centrar sobre los tratamientos. Y creo que esto es muy importante hablando de los tratamientos porque definitivamente la atrofia muscular espinal ha resultado ser como la punta de lanza del fenómeno vanguardista sobre los tratamientos que estamos viendo en los últimos años. La que sigue. En ese sentido es muy importante la que sigue. Entonces, ahora es muy importante viviendo, lo que tenemos que visualizar es que la atrofia muscular espinal es una enfermedad rara, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo, cómo viven los pacientes con una enfermedad rara, ¿no? Muy pocas personas padecen la afección, como lo habían mencionado mis compañeros, pero normalmente esto lo que provoca es que al haber pocos pacientes en general, se tardan mucho los fenómenos de avances y en general a nivel de la atención primaria en salud, también a veces existe un poco el desconocimiento de lo que puede llegar a ser una enfermedad rara y de los rápidos accesos que podemos ir teniendo. Por eso es muy importante entender que en los últimos probablemente 7, 8 años hemos venido viendo una evolución muy importante, sobre todo por el advenimiento de las nuevas estrategias diagnósticas, sobre todo que tenemos a través de las pruebas genéticas y que nos han ayudado a detectar de forma mucho más temprana estos padecimientos y por otro lado a poder establecer terapias dirigidas a la modificación de los mismos, la que sigue. Y en ese sentido, creo que es muy importante entender, como decíamos, que las enfermedades raras no tienen un origen genético, cerca del 80% de ellas, y se define en México como una prevalencia de menos de 5 pacientes en cada 10,000 personas. Y es muy interesante también saber y decir que más de 3/4 de la gente que tiene una enfermedad rara es afectada desde la niñez. También entendiendo que entre más severo es el defecto genético, como lo hemos visto, más severa será la presentación y mucho más temprana. En general, en las enfermedades raras, lo que vamos a ir viendo es cómo se va a ir produciendo una manifestación en diferentes etapas de la vida. Y en atrofia muscular espinal no es la excepción, como ya nos explicaron, la que sigue, que es muy importante entender cómo se van dando estos procesos. Recordando rápidamente nada más, tiene que ver por una deficiencia en una alteración en el brazo largo del cromosoma 5 y que esto va a generar que no se produzca. La que sigue. Y aunque puedan existir otro tipo de mutaciones, son las mínimas. La que sigue. Ahora, esto es muy importante para entender que dentro de estos dos grandes genes que yo tengo, que es el SMN1 y el SMN2, voy a poner un ejemplo que me gusta ver y que también esto sirve mucho para poder entender los tratamientos que tenemos. Lo que yo tengo es un coche que se mueve gracias a 4 llantas y estas llantas son mis genes SMN1. Estas son llantas muy bonitas, son llantas muy bien formadas y que soportan todo el proceso del camino que tenemos que llevar a cabo. Y mi cuerpo tiene 4 llantas de repuesto. Esto es muy interesante. Estas 4 llantas de repuesto sirven para que si no funciona una de estas proteínas, una de estas llantas SMN1, yo la puedo intercambiar. Y entonces, si ustedes se fijan, las proteínas activas, que es la SMN1, me va a dar la fortaleza y puedo tener este recambio de mis proteínas de repuesto. La que sigue. ¿Qué es lo que pasa un poco en atrofia muscular espinal? Tengo un problema en cómo estoy produciendo el SMN1. Tengo un defecto genético que produce esto y entonces lo que voy a tener es las llantas de repuesto que van a intentar hacer las veces de las llantas normales. Sin embargo, como no son llantas perfectas, normalmente el funcionamiento no lo van a tener bien. Y esto es muy importante entenderlo porque esto es lo que conocemos como el número de copias. Y cuando ustedes obtengan el diagnóstico de los pacientes con atrofia muscular espinal,
lo que van a encontrar es, sí, efectivamente tiene un defecto genético, no está produciendo SMN1 y el número de copias es cuántas de estas llantas de repuesto está teniendo. Entonces, entre menos número de llantas, la enfermedad será mucho más severa. Entre menos número de copias, y nada más, si no tiene copias o tiene una sola copia, la manifestación será muy severa, que era una enfermedad conocida como Bernie-Hoffman, y conforme se va teniendo uno más de estas proteínas compensadoras, el fenómeno se va a ir adelantando en este proceso. Amén de que después hablemos sobre los tratamientos dirigidos, es muy importante reconocer que independientemente de todas las estrategias terapéuticas y como bien decía Javier, de todo este equipo multidisciplinario que se tiene que generar para poder dar una atención adecuada a nuestros pacientes, al final tenemos hoy 3 medicamentos que funcionan sobre esta modificación de la enfermedad y básicamente lo dividimos en 2 grandes grupos. Aquella terapia que es conocida como la terapia génica, que va a hacer una modificación y me va a dar llantas nuevas, me va a proveer del SMN1 y las terapias modificadoras de la enfermedad, que lo que van a lograr o lo que van a hacer es estarme dando copias de SMN2 que están haciendo el intercambio de estas proteínas, todo con el afán de evitar la muerte neuronal. Sabemos que en atrofia muscular espinal la importancia de un diagnóstico temprano radica en que día que pasa, neurona que se pierde. Y esto al final va a ir teniendo un impacto sobre la modificación. Entre más severa es la enfermedad, el número de apoptosis, de muerte neuronal, será más acelerada con las consecuencias que vamos teniendo en los pacientes. La que sigue. En ese sentido, es muy importante decirles, por lo tanto, que el número de copias de SMN2 sí representa la gravedad de la presentación y que en general lo que más vemos es cuando hay 1 o 2 copias, que es el SMNA1 o el SMA2, la que sigue. En ese sentido, otra vez recordar que desde la descripción de Bernie-Hoffman, de Bernie y de Hoffman desde los años, se tarda muchísimo tiempo, como ustedes pueden ver, y una vez que se descubrió el gen del SMN, de la proteína de supervivencia en 1995, ha tenido una rápida evolución. Y ha sido una evolución tan rápida, no solo en la localización de los genes y de las proteínas, sino en los tratamientos que pueden modificar, que eso logró que los ensayos terapéuticos se aceleraran porque estamos tratando de salvar vidas. La que sigue. En ese sentido, y muy importante, diciendo esos son los diferentes tipos, como decíamos, y que a veces, desafortunadamente, la primera manifestación que tienen, como bien decía Javier y como decía Gris, es la hipotonía. Normalmente nosotros hemos venido trabajando sobre la hipotonía de origen central y la hipotonía de origen periférico. Hoy uno de los grandes mensajes que estamos haciendo, apoyando al grupo de Cúrame y todo el grupo terapéutico y de médicos que trabajamos, es todo paciente que tenga una hipotonía de origen neonatal, donde no hay una clara establecimiento de causa que pueda tener una encefalopatía hipoxico-isquémica, tengo que estar pensando en una enfermedad rara tipo AME. Y esto es muy importante por el diagnóstico. La que sigue. En ese sentido, lo que les puedo decir es que en términos generales el AME tipo 0 y el AME tipo 1 o el Bernie-Hoffman es una enfermedad muy severa donde prácticamente no tienen copias y esto hace que la esperanza de vida esté entre el primero y el segundo año de vida. En los AME tipo 2 depende mucho la manifestación y otras situaciones, pero normalmente pueden tener esperanzas de vida muy cortas o impactos muy severos que me lleven a que no adquiera y no logre ni siquiera lograr sentarme. Por lo tanto, sé que la intervención terapéutica temprana va a lograr hacer una modificación en la historia natural de la enfermedad. Y eso es lo que se trata hoy, que podamos tener en mente que hoy la detección temprana, algo que no nos pasaba durante 20 o 25 años que yo llevo en esto, era acompañar a los pacientes en este proceso. Hoy la intervención temprana puede cambiar la estabilización primero de su vida y después mejorar las condiciones clínicas. La que sigue. En ese sentido, la que sigue dentro de las estrategias terapéuticas hay un consenso muy importante que aquí les dejo, que es el manejo de la atrofia muscular espinal. Y esto es lo que deberíamos hacer y deberíamos de tratar de tener en todos los hospitales, incluso de primer nivel, que es por lo menos tener un médico que lo detecte y a partir de este momento poder establecer todo este grupo de apoyo que tienen que tener. Por un lado, un genetista, sobre todo porque sabemos que desafortunadamente es una enfermedad, aunque es una enfermedad recesiva, contamos, hemos visto muchas familias que suelen tener más de un
de un hijo afectado, entonces hay que establecer, ¿no? Muy importante. Entonces, y después, evidentemente, hacer todo un trabajo sobre la rehabilitación y el sistema neuromuscular, sobre el sistema osteoarticular. Hay que empezar a trabajar fuertemente. Esto lo hacen increíblemente con el grupo de Javier Zorrilla, ¿no? Hay que vigilar el estado nutricional. El paciente, al no moverse, como no se está moviendo el paciente, esto va teniendo o va haciendo que pierda proteínas, va haciendo que pierda el hueso, se va descalcificando, entonces hay que tenerlo muy bien. Sabemos definitivamente que el neumólogo es indispensable porque al moverse menos este sistema muscular suelen tener infecciones pulmonares y neumonías mucho más frecuente. Hoy estamos viviendo desafortunadamente en un proceso y un pico de infecciones respiratorias que imagino que todos lo estamos viviendo con múltiples neumonías y desafortunadamente esos pequeños suelen tener un impacto más importante. Y hoy estamos invitando al grupo de cuidados paliativos junto con el apoyo de las psicólogas en el acompañamiento que pueden tener. Evidentemente, dentro de todo este proceso, si ustedes se fijan, el pediatra y el neurólogo pediatra vamos haciendo un acompañamiento para ir determinando cómo podemos ir avanzando y sobre todo en la búsqueda hoy de lo que tenemos, que es la posibilidad de dar un tratamiento farmacológico que me ayude en este avance. La que sigue. En ese sentido, estos son los dos artículos que ustedes pueden revisar. Decirles que el año pasado, junto con la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría, logramos, en la Sociedad Mexicana de Neuropediatría, el grupo Teletón, un grupo de pediatras del ISSSTE, el seguro, logramos hacer el primer consenso nacional sobre hipotonía y sobre manejo de atrofia muscular espinal, que esperemos poderlos compartir con ustedes muy pronto, que fue un trabajo muy importante para poder tropicalizar lo que estamos viendo y poder establecer todos estos cuidados que tenemos que ir teniendo y que se deben de ofrecer de manera inmediata. A veces hemos caído un poco en esta situación de pensar que todo tiene que ser con el tratamiento, pero independientemente del tratamiento farmacológico, yo tengo que tener todos estos apoyos muy importantes, porque si no voy haciendo todo este cuidado y este seguimiento, aunque pueda poner un tratamiento farmacológico, desafortunadamente pueda tener impactos que después me cueste mucho trabajo recuperar. La que sigue. En ese sentido, lo que les podría decir que la situación en México que estamos teniendo, la que sigue es el primer artículo que lo escribió mi amiga Matilde Ruiz, ¿no? Fue sobre una serie de pacientes donde ustedes pueden ver cómo parte de lo que más nos afecta es una gran cantidad de pacientes AME tipo 1 y tipo 2, sobre todo AME tipo 1, que normalmente requieren manejos mucho más complicados y crónicos con la colocación de gastrostomías, de traqueostomías y de manejos pulmonares. Por lo tanto, es muy importante otra vez hacer una detección antes de que ocurran estas situaciones. La que sigue. En ese sentido, hoy antes teníamos que esperar mucho tiempo porque a veces yo veía un niño con hipotonía y luego lo mandaba a hacer una electromiografía y una resonancia, una biopsia de músculo y me tardaba mucho tiempo. Hoy los estudios de PCR o de MLPA a través de los estudios genéticos me permiten tener la identificación del gen y de la enfermedad en 7 a 10 días, lo cual es muy importante que si ustedes detectan un niño con hipotonía podamos hacer estas evaluaciones y hay muchos lugares donde se pueden establecer estas evaluaciones genéticas, incluso de forma gratuita. La que sigue, y sobre todo pensando en que el diagnóstico con frecuencia se retrasa en México, hay poco apoyo al paciente y su familia y sobre todo este consejo genético. Y lo otro es que de repente los papás están buscando muchísimo fuentes de información y saben que hay tratamientos, pero de repente no pueden entender las diferencias de los tratamientos, que creo que es importante tocar. La que sigue. En ese sentido, yo les diría que por lo tanto, las barreras para un diagnóstico temprano es, por un lado, la falta de screening universal al recién nacido, que es algo que se está trabajando. Incluso tuvimos una plática hace poco en la Cámara de Diputados donde estamos hablando junto con todo el grupo de Cúrame, de Cebras, ¿no?, sobre la importancia de hacer un reconocimiento de un screening universal, porque sabemos que la detección temprana y el inicio del tratamiento farmacológico temprano va a cambiar la historia natural de estos chicos, no solo en la vida, sino en la funcionalidad. La otra es como estos programas de educación médica donde yo puedo empezar a pensar en AME para hacer un diagnóstico más oportuno. La que sigue, y fíjense, muchas veces de la falta de acceso a especialistas, como se dice. En los tratamientos actuales de AME, la que sigue, es muy importante entender que para considerar un tratamiento modificador, los factores más importantes, uno es la edad de inicio de síntomas.
cuánto tiene de la duración de la enfermedad y sobre todo el estado de la función motora, que ya habló Javier sobre eso. Otro, un predictor muy importante es el número de copias de SMN2. Pareciera, y eso se ha visto, que entre más número de copias, la evolución de la enfermedad será mejor, pero también la respuesta a los tratamientos farmacológicos será más oportuna y tendrá mucho mayor valor. Lo que sí se ha observado, y eso es muy importante, es que aunque yo tenga un número de copias menor, lo cual me podría dar un pronóstico menor, si logro tener un diagnóstico antes de dar las manifestaciones o con muy pocas manifestaciones, como es dentro del tamiz neonatal, la aplicación de tratamientos farmacológicos, hoy lo que se ha visto con la experiencia mundial es que son pacientes que logran ir avanzando y no dar manifestaciones importantes dentro de este proceso de la enfermedad, la que sigue. Y dentro de esto es que sepan ustedes que hoy contamos con 3 tratamientos farmacológicos, cada uno, como decíamos, tiene un peso, tiene una indicación, no necesariamente todos son para todos los tipos de AME y que sepan que es muy importante. Básicamente que 2 de ellos se hacen a través de una aplicación de una punción lumbar, uno de ellos es vía oral. Como platicábamos, uno es una terapia génica donde se da una sola aplicación, el otro se tiene que estar aplicando cada determinado tiempo, el vía oral de forma diaria, el de aplicación vía lumbar cada determinado meses, y lo que se ha visto es que definitivamente esto ha ayudado a sostener el proceso y ha ayudado a mantener la funcionalidad. Primero, lo más importante es la esperanza de vida, porque radicalmente se ha modificado y hoy nosotros tenemos trabajando con estos pacientes más de 8 años a través de diferentes programas y hemos visto el desarrollo y la evolución tan fabulosa que van teniendo y por lo tanto es muy importante entender que tenemos que mantenernos con esto, la que sigue. Y este inicio del tratamiento que modifique la enfermedad, que tiene que ser lo más temprano posible, también es muy importante entender que todavía estamos tratando de armar la adquisición de los medicamentos, pero que eso no debe conllevar a no poder empezar de una manera urgente y muy puntual con todo el resto de los tratamientos, la terapia de rehabilitación, enseñar a los papás, cuidarlos muchísimo las enfermedades, mejorar la nutrición. Entonces, esto requiere de un tratamiento integral. La que sigue. Dentro de este optimismo que tenemos es porque los tratamientos que se están viendo y la evolución que ya llevan en muchos países más de 10 años, se ha observado que no solo se ayuda, como decíamos, mejorar el proceso de la enfermedad, sino también en la adquisición de habilidades que van evolucionando. Y la otra es que sigue dentro de este pipeline la búsqueda de otros medicamentos que sumados a los medicamentos que ya tenemos todavía hagan una optimización y una rapidez de la consolidación de los tratamientos, la que sigue. Y creo que esto es muy importante. Para todas las familias que viven con AME, y eso reconozco el trabajo tan fuerte que hace hoy Cúrame, es el hecho de que yo modifique y que un niño pueda vivir, vale todo el esfuerzo que podamos hacer para obtener. Y después esa gran diferencia se va a ir ganando en pequeños retos motrices, ¿no? Y que como Gris y Javier lo han visto, ¿no? De repente poder ir teniendo por lo menos esta estabilización motriz que vaya evitando deformaciones, que vaya evitando complicaciones muy importantes para el desarrollo que vamos teniendo, la que sigue. Y antes para apurarme en este proceso, la que sigue, yo quisiera comentarles 2 cosas. Uno es que cada vez tenemos más apoyo sobre las organizaciones civiles que impulsa todo el proceso y la ganancia que vamos obteniendo para difundir la información, la que sigue, y que eso ha motivado mucho en la búsqueda de los tratamientos. No me voy a detener sobre esta, la que sigue, por favor, que ya lo explicó perfectamente Javier, pero que al final hay 2 evaluaciones, una que es el CHOP Intent, que les puedo decir, te les voy a compartir lo que hemos hecho, y otra es la Hammersmith, que me permiten ir haciendo evaluaciones, como ya lo explicaba Javier, de los hitos motores y de cómo va evolucionando. La que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de la validación en español de las escalas de Chopin-Ten, traduciéndolas y tropicalizándolas para que se puedan aplicar directamente con nosotros a través de la pediatría. La que sigue. La que sigue. La que sigue, por favor.
que es algo que hicimos, y entre las investigaciones creo que la más importante, la que sigue, por favor, que es un proyecto que hemos venido trabajando a través del Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México, la que sigue, es en dos aspectos. El primero es la búsqueda de nuestras alteraciones, porque al final lo que encontramos es que había pocos estudios hechos en pacientes mexicanos sobre cuál era el defecto más frecuente, dónde estaba la deleción y cuáles eran otros genes. Si se fijan ustedes, la mayoría de los pacientes que hemos encontrado tienen dos copias, o sea, pareciera que en México uno de los fenotipos más frecuentes es tener dos copias de SMN2, la que sigue. Y la otra situación muy importante es cómo empezamos a hacer un tratamiento a lo largo de varios meses, y ahorita llevamos 8 años, del uso compasivo de un medicamento para poder observar cómo respondíamos los pacientes mexicanos. Y de manera muy interesante lo que vimos y comparándonos con otros países es que la respuesta farmacológica que podemos tener es una respuesta farmacológica bastante favorable, y eso todavía nos lleva a poder tener un mayor interés en poder hacer aplicaciones, porque la respuesta que tenemos en nuestro grupo de mexicanos es una respuesta bastante óptima, prácticamente sin efectos secundarios de los tratamientos que hemos tenido de cualquiera de ellos, la que sigue. Y la otra cosa que empezamos a establecer, y que es el único, la que sigue, bueno, ese es el grupo de pacientes que fuimos siguiendo y cómo hemos ido viendo los puntajes que ven son del Hammersmith y del Shopping TED, y cómo han logrado ir mejorando a lo largo de toda su vida y cómo han logrado ir obteniendo, ¿no?, resultados motrices y de lenguaje, la que sigue. Sino también lo que empezamos a estudiar, eso es algo único que hicimos y lo quiero compartir con ustedes, es que empezamos a estudiar las proteínas de líquido cefalorraquídeo de nuestros pacientes, la que sigue. Y lo que podemos ver a través del análisis proteómico es que cuando vamos aplicando el tratamiento de estas terapias modificadoras, no solo es que veamos un cambio importante, ¿no? Yo sé que son muchos colores, ¿no?, y a veces es un poco difícil ubicarse, pero es muy importante ver cómo si hay una modificación. Y lo que empieza a pasar es que al momento de que se da el tratamiento farmacológico, se evita la destrucción de las células neuronales de la médula espinal, y eso cambia la síntesis de proteína. Entonces, lo que empieza a incrementarse son factores de desarrollo de proyecciones neuronales, lo cual nos lleva a decir que no solo se logra detener el proceso de apoptosis y muerte neuronal, sino se proyecta sobre los procesos de desarrollo, la que sigue. Y bueno, esto es lo que hemos visto. Fíjense cómo proteínas que marcan en 2 de nuestros pacientes, 2 proteínas que lo van a ver con un pico muy importante, que marcan destrucción neuronal. Inmediatamente después de la aplicación del medicamento tiene una caída muy importante, lo cual quiere decir que se estabiliza la pérdida neuronal. Y eso es algo de lo que vamos viendo de forma cotidiana en la clínica, viendo cómo nuestros pacientes van estando muchísimo, muchísimo mejor, la que sigue. Entonces, como conclusión, vimos que los tratamientos farmacológicos generan neuroprotección y reparación del daño neuronal, deteniendo esta cascada, la que sigue. ¿Y hacia dónde vamos entonces con todo esto? La que sigue, es muy importante decir que los pacientes comienzan a informarse, a solicitar que hagamos un trabajo terapéutico para nosotros. Para mí es un honor poder trabajar con el grupo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica que comanda Gris, con el grupo Teletón, con el grupo de Fundación, y creo que AME ha sido la primera enfermedad que ha logrado conjuntarnos como sociedad para lograr tener reuniones, academias, investigaciones, todo en pro de poder tener una atención de vanguardia y de gran impacto sobre nuestros pacientes, la que sigue. Y como decíamos, todo el camino al éxito es toda esta serie de situaciones, y ustedes son muy importantes porque la detección temprana de los pacientes es lo que ustedes van a hacer, y el hecho de poderlos detectar, poder mandar a hacer una prueba genética, entendiendo que en una semana puedo tener la enfermedad y en ese momento sea el tratamiento, puede cambiar radicalmente la vida y la proyección de nuestros pacientes, la que sigue. Entonces, los retos dentro de las enfermedades raras, pues la primera es poder tener evidentemente esta visualización, empezar a hacer que los médicos podamos reconocer las enfermedades raras, y dentro de estas hay muchas, que estas investigaciones no solo están a nivel internacional, sino también están hechas en México, que nos parece a nosotros, y que es, yo puedo decir, un gran orgullo, que en México somos
una punta de lanza sobre todos los tratamientos de investigación que se vienen haciendo en ensayos clínicos, el seguimiento de pacientes, y hoy nuestro gran reto considero que es la detección temprana para hacer diagnósticos más tempranos, tratamientos multimodales más integrales y sobre todo empezar a dar tratamientos farmacológicos en apoyo a nuestros pacientes. La que sigue. Creo que esa es la última. Muchísimas gracias. Yo soy el doctor Eduardo Barragán. Estoy en el Hospital Infantil de México y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias.